¿Y si te dijera que el jugador más lento de la NBA es también uno de los mejores? Luka Doncic, MVP europeo con tan solo 19 años, llegó a Estados Unidos y desde entonces ha dominado la liga. Tras liderar la NBA en anotación, conseguir 5 selecciones consecutivas al primer equipo All-NBA y llevar a sus Dallas Mavericks hasta las finales, prácticamente no le queda nada por demostrar. Pero, ¿cómo es posible que alguien tan lento, que juega de forma casi opuesta a todas las demás estrellas de la liga, sea tan imparable? ¿Y cómo fue que ese chico cualquiera de un pequeño país europeo llegó a convertirse potencialmente en el mejor jugador de la historia de la NBA? Para entender eso tenemos que remontarnos a Eslovenia, a principios de la década de los 2000. Luka Doncic nació el 28 de febrero de 1999. Hijo de un jugador profesional de baloncesto y de una propietaria de un salón de belleza. Desde el momento en que llegó al mundo, Luka estuvo rodeado por el baloncesto, ya fuera asistiendo a los partidos de su padre o viendo jugar en la NBA a su padrino, Rasho Nesterovic. No sorprende de qué deporte se enamoró el joven Doncic. Sinceramente, jugó al baloncesto toda su vida. Desde que tenía 1 año y empezó a caminar, ya jugaba con una pelota. Luka siempre estaba cerca del juego. Cuando era pequeño actuaba de recogepelotas o simplemente se sentaba a ver los partidos. Gracias a sus ídolos, Luka se enamoró verdaderamente del baloncesto. Sin embargo, no fue el único deporte en el que participó durante su infancia. También jugar al fútbol lo ayudó mucho con su juego de pies. Aún así, el baloncesto siempre fue su verdadera pasión. A los 7 años, Doncic comenzó a entrenar con la división juvenil del club donde jugaba su padre, el KK Olimpija. Sin embargo, se topó con un problema curioso. Cuando empezó a entrenar, Luka era demasiado bueno para los niños de su edad. Por esto fue transferido a jugar con los chicos mayores. Cuando jugaba contra rivales 2, 3 o incluso 4 años mayores que él, que además le doblaban en tamaño, Doncic tenía un arma secreta que le permitía dominar: su inteligencia. Su espíritu competitivo, combinado con su excepcional intuición para el juego, lo hacía especial. Por eso su padre comenzó a buscar oportunidades fuera de su país natal para mantenerlo estimulado. Pablo Sañuda, coordinador de las categorías inferiores del Real Madrid, invitó al joven prodigio a representar al club en su próximo torneo de la Minicopa Endesa, lo que hizo que el niño esloveno realmente sorprendió a todos. Con tan solo 12 años, Luka, gracias a una actuación de 20 puntos, llevó al Real Madrid a destruir a su rival, el Barcelona, en el partido por el campeonato. Sin embargo, no fue esa actuación la que selló su destino. No, eso ocurriría apenas unas semanas después, en un torneo en Roma. Allí Luka no solo tuvo una sólida actuación de 20 puntos, no, literalmente aniquiló a todos los pobres niños de 12 años que tenía enfrente con su increíble inteligencia para el baloncesto y su implacable voluntad de ganar. Doncic terminó aquel partido no solo con otro trofeo de campeonato, sino logrando un triple doble con 54 puntos. Tenía solo 12 años. Sin embargo, a pesar de que le ofrecieron la oportunidad de unirse al Real Madrid a tiempo completo, el joven Luka tenía miedo de irse de casa. Para colmo, después de que finalmente decidió mudarse a España, se quedó completamente solo y separado por la barrera del idioma. Pero aunque Luka no dominaba ni el inglés ni el español, había un idioma que sí entendía perfectamente: el baloncesto. Representando una vez más al Real Madrid en el torneo sub-14, el tímido niño esloveno dejó que sus pases alucinantes y su increíble habilidad para encontrar huecos hablaran por sí solos. Tras llevar a su nuevo club a ganar otro mini título de copa y pasar tiempo aprendiendo de los increíbles entrenadores, viviría momentos que lo marcarían de por vida. Dentro del poderoso club español, el recién apodado Niño Maravilla estaba listo para una oportunidad increíble. Debutó cuando tenía 16 años y así se convirtió en el miembro más joven en la historia del primer equipo masculino del Real Madrid. Doncic continuó sorprendiendo a todos, pero fue la siguiente temporada, la 2015-2016, cuando todo comenzó a cambiar. Tras llevar al equipo sub-18 del Real a otro campeonato, el joven esloveno comenzó a brillar bajo la guía de su nuevo entrenador, Pablo Laso. Laso poco a poco comenzó a moldear al Niño Maravilla hasta convertirlo en un base de clase mundial. Doncic empezó a tener cada vez más minutos con el primer equipo. Para cuando terminó la temporada 2016-2017, Luka no solo había aparecido en todos los partidos de la Euroliga, sino que incluso fue titular en 15 de ellos, con apenas
17 años. Sin embargo, no todo fue positivo. Tras llegar a las semifinales de la Euroliga, el Real Madrid fue eliminado, en parte porque Luka no anotó ninguno de sus tiros durante el partido decisivo ante el Fenerbahce de Željko Obradović. La situación empeoró poco después. Doncic tuvo una mala actuación en la final de la Liga Española, con apenas un 44% de acierto en tiros de campo. El Real fue derrotado por el Valencia en una serie de 3-1. Muchos empezaron a preguntarse si Luka realmente estaba hecho para dominar en Europa como se esperaba. El 3 de septiembre de 2017, Luka Doncic, una vez más, pese a su juventud, fue convocado a la selección nacional de Eslovenia para intentar guiar a su país junto a su compañero Goran Dragic hacia su primer título europeo de baloncesto. Sin embargo, aunque Goran cuestionó la lentitud del juego del Niño Maravilla, en realidad Luka lo hacía a propósito. Su ritmo de juego fue lo que permitió a la joven promesa eslovena no solo anotar 22 puntos contra Grecia, sino también llevar a su equipo a un récord de 5-0 que incluyó una victoria sobre la poderosa Francia en la fase de grupos. Sin embargo, tras derrotar con facilidad a Ucrania en los octavos de final, Eslovenia se enfrentó a su rival más duro hasta el momento, Letonia, liderada por Kristaps Porzingis. Luka Doncic, quien a tan temprana edad ya demostraba su asombrosa habilidad para mantener la calma sin permitir que nadie lo sacara de sus casillas, puso de manifiesto otro de sus talentos naturales. Porzingis, que estaba destrozando la defensa de Eslovenia gracias a sus 2,21 metros de altura, terminó cometiendo su cuarta falta al inicio del último tiempo del partido. Para ponerlo en contexto, en Europa y básicamente en todas partes fuera de la NBA, solo se permiten 5 faltas, así que Luka comenzó a atacar directamente a Porzingis, sabiendo que no podía defenderlo con agresividad. Luka retrocedió, volvió a retroceder y anotó un triple. Gracias al juego genial de Doncic y al liderazgo de Goran Dragic, Eslovenia avanzó a semifinales, pero en su camino hacia el primer título europeo de baloncesto de su historia se interponía una potencia, España, liderada por nada más y nada menos que los hermanos Gasol. ¿Sería este el final de su asombrosa travesía en el campeonato? España, aunque contaba con una gran envergadura, tenía jugadores altos pero algo lentos. Marc y Pau Gasol no tuvieron más remedio que ser menos agresivos al marcar al joven prodigio esloveno. Este detalle fue fatal. Doncic comenzó a diseccionar quirúrgicamente su defensa pasiva. Su increíble paciencia abría la cancha no solo para él, sino también para sus compañeros. Aunque Luka anotó solo 11 puntos, sumó 12 rebotes y 8 asistencias, y su aporte fue fundamental para guiar a Eslovenia a la final contra Serbia. Durante la final, Luka sufrió una lesión, lo que hizo temer lo peor. Pero para sorpresa de todos, el base suplente de Eslovenia se transformó de alguna manera en una especie de Steph Curry esloveno durante el último periodo. Aquella actuación increíble, aunque inesperada, permitió a Luka y a su país natal conseguir su primera medalla de oro en baloncesto europeo. Fue entonces cuando su compañero y mentor, Goran Dragic, dijo una frase profética: "Recuerda mis palabras, vas a ser uno de los mejores del mundo entero". Pero esa no sería la última hazaña del Niño Maravilla en Europa. El 20 de mayo de 2018, el Real Madrid, liderado por su recién coronado MVP de la temporada, llegó al partido por el campeonato de la Euroliga. Una vez más, el Fenerbahce se interponía en su camino. Pero esta vez, Luka Doncic estaba listo para vengar su fracaso del año anterior. Su habilidad, no solo para anotar, sino también para usar engaños visuales y encontrar compañeros completamente desmarcados, resultó imparable. Las grandes jugadas de Luka Doncic desde esa posición permitieron al Real Madrid vengarse del Fenerbahce. Con tan solo 19 años, Luka fue campeón de la Euroliga, MVP de la final y MVP de la temporada regular. Sin embargo, tras inscribirse en el draft de la NBA de 2018, muchos no estaban del todo convencidos. Los analistas coincidían en que tenía buena visión de juego, pero era lento de pies, y esa lentitud también le perjudicaría en ataque. Incluso después de ser elegido tercero por los Atlanta Hawks y traspasado a los Dallas Mavericks, la duda persistía. ¿Podría esta sensación europea trasladar su dominio al baloncesto estadounidense? Y así surgieron muchas dudas entre los miembros del equipo. ¿Sería ese el final de la historia de Luka Doncic en la NBA? ¿Acaso él, como muchas otras estrellas europeas dominantes, terminaría volviendo al extranjero? 17 de octubre de 2018.
En ese entonces el entrenador de los Mavericks, confundido sobre dónde colocar exactamente a un base de 2,03 metros, decidió que su novato comenzara como alero del equipo. En su primera temporada procedente de Eslovenia, el número 77, Luka Doncic, debutaba en la liga. Rick Carlisle había planificado su ofensiva para que Luka jugara sin el balón, dejando a Dennis Smith Jr., otro joven base en desarrollo, como líder del ataque. Fue una decisión que hizo que Luka tuviera dificultades en un rol que realmente nunca había desempeñado. Su debut terminó con 10 puntos, un 31% de acierto en tiros de campo y 4 pérdidas de balón. Sin embargo, lo que ocurrió en su siguiente partido contra los Timberwolves lo cambiaría todo. Mientras el cuerpo técnico no sabía aún dónde ubicarlo, la estatura de Luka, 2,03 metros, y su peso de 100 kilos le permitía enfrentarse a los aleros más grandes de la NBA, al mismo tiempo que podía anotar fácilmente contra los bases más pequeños. A eso se sumaba su singular capacidad para jugar a su propio ritmo. Esa noche, Luka demostró con 26 puntos y un 50% de acierto que su éxito europeo podía trasladarse perfectamente a la NBA. A finales de octubre, Rick Carlisle empezó a corregir su error. Doncic no debía jugar sin el balón, sino ser quien lo controlara. Lo que al principio se consideró una debilidad terminó siendo su mayor fortaleza. Pero fue en otro partido ante uno de los otros equipos de Texas cuando Luka mostró cómo la influencia estadounidense ya comenzaba a reflejarse en su juego. Las artimañas de los bases estadounidenses empezaban a formar parte de su estilo, y algunos analistas ya lo consideraban el futuro de la liga. La gente comenzaba a notar que Luka rendía mejor cuando estaba solo en la cancha que cuando jugaba junto a Dennis Smith Jr. Semanas después, en un partido contra los Denver Nuggets, Rick Carlisle decidió sacar por completo a Dennis Smith Jr. de la rotación. Luka era ahora oficialmente el futuro de los Dallas Mavericks, y fue en ese encuentro donde demostró por qué. Los Nuggets, después de ver cómo el joven esloveno destrozaba su defensa, comenzaron a marcarlo con 2 jugadores, pero Luka siguió jugando con facilidad. Esa noche registró su mejor marca de la temporada con 12 asistencias, seguidas de 32 puntos en el siguiente juego contra Los Ángeles Clippers. Y luego, en su duelo previo a Navidad contra los Portland Trail Blazers, Luka volvió a dejar al público sin palabras. Sin embargo, comenzaron a surgir preguntas. ¿Podría funcionar un jugador lento y relativamente poco atlético? Incluso si acababa de ser nombrado novato del año en la NBA, junto a un pivot de 2,21 metros que prefería jugar en el perímetro como un alero. Donnie Nelson, el gerente general de los Dallas Mavericks, no solo había añadido a Kristaps Porzingis, sino que también había adquirido 2 tiradores, Seth Curry y Dylan Wright, además del pivot de 2,24 metros, Boban Marjanovic. Estas incorporaciones, junto con la presencia de Porzingis, ayudaron a Luka a lograr cosas increíbles durante su segunda temporada de la NBA. Doncic registró un triple doble de 42 puntos contra los San Antonio Spurs y otro de 41 puntos contra los Detroit Pistons. En total, consiguió 9 triples dobles de más de 30 puntos, incluyendo uno frente a Los Ángeles Lakers. Los promedios de 28,8 puntos, 9,4 rebotes y 8,8 asistencias de Luka no solo le valieron su primera selección al Juego de las Estrellas, sino también un lugar en el primer equipo All-NBA. En otras palabras, ya era considerado uno de los 5 mejores jugadores de toda la liga. Luka, que apenas había salido de la adolescencia, no solo había sacudido a la NBA, sino que también se preparaba para su primera serie de playoff contra Los Ángeles Clippers. El 17 de agosto de 2020, enfrentándose a una serie de defensores de élite, incluido Patrick Beverley, Luka demostró una vez más que lo que muchos consideraban una debilidad, su físico, era en realidad una fortaleza. Aún así, su debut en la postemporada con 42 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes no fue suficiente. Luka cometió 11 pérdidas de balón en la derrota del primer partido, un número que lo dejó furioso. Perder más de 10 veces la pelota y encima perder el partido era para él simplemente inaceptable. 2 días después, motivado por la frustración, entró al segundo juego con sed de revancha. Ya fuera anotando tiros en suspensión tras un paso atrás sobre uno de los mejores defensores de la NBA, Kawhi Leonard, o usando su paciencia característica, Luka tenía solo una cosa en mente: ganar.
Anotó 28 puntos, 7 asistencias y solo una pérdida de balón, guiando a Dallas a la victoria. Pero el tercer partido traería un golpe inesperado. 21 de agosto de 2020. Luka cayó al suelo, cojeando de la pierna izquierda. El tobillo y la pantorrilla lo tenían a mal traer. Aún así volvió al campo. Los Mavericks parecían estar acabados. Juego número 4. Luka estaba listo para liderar a su equipo hacia la victoria. Y aunque hizo las cosas habituales a las que los fanáticos ya estaban acostumbrados, esta vez el niño maravilla mostró algo nuevo. Su actuación fue asombrosa. 40 puntos, 7 rebotes y 13 asistencias. Pero todo parecía terminar cuando solo 3,7 segundos del final el marcador seguía empatado. Sin embargo, Doncic lanzó un triple y ganó el partido sobre la bocina. Aún así, Los Ángeles Clippers, que eran uno de los favoritos al campeonato de 2020, tenían demasiada experiencia como para dejar que una joven estrella los eliminara. Los promedios de 30 puntos, 8,5 rebotes y 6,5 asistencias en los dos partidos siguientes no fueron suficientes. Dallas perdió la serie. Sin embargo, a pesar de la decepción, los Mavericks habían establecido las bases de lo que pronto podía convertirse en una franquicia campeona. Al menos ese era el plan. 6 de junio de 2021. Dallas, después de tener una ventaja de 3-2 contra los Clippers en la primera ronda, había desperdiciado por completo su oportunidad de avanzar en el sexto partido. Eso significaba que debían ganar esa noche o su temporada épica llegaría a su fin. Por eso, Luka Doncic hizo de todo. Desde impactantes tiros un paso atrás hasta mostrar su impecable paciencia y juego de pies en la cancha. Una y otra vez diseccionó quirúrgicamente la defensa de los Clippers. Sin embargo, sus asombrosas estadísticas con 46 puntos, 14 asistencias y 7 rebotes no fueron suficientes para que los Mavericks avanzaran. Aquella derrota marcó un punto de inflexión crucial para el equipo. Los problemas entre Kristaps Porzingis y el entrenador Rick Carlisle habían llegado al límite. Porzingis prácticamente se negaba a jugar con intensidad o incluso a intentarlo. Luego llegaron los movimientos impactantes. Tanto el gerente general Donnie Nelson como el entrenador Rick Carlisle renunciaron. El propietario del equipo, Mark Cuban, anunció entonces los reemplazos. Dallas contrató al ex base campeón con los Mavericks, Jason Kidd, como entrenador principal y eligió al ejecutivo de Nike, Nico Harrison, como nuevo gerente general y presidente de operaciones de baloncesto. La primera tarea de Harrison fue asegurarse de que Luka permaneciera en Dallas a largo plazo. Doncic firmó una extensión de contrato super máximo que lo comprometía por 5 años más con los Mavericks, donde perseguiría su único y verdadero sueño, ganar el campeonato con su equipo. Sin embargo, al comenzar la temporada 2021-2022 surgieron nuevos problemas. Los comentaristas de deporte empezaron a notar que Luka había subido entre 10 y 15 kilos de más. El esloveno, que venía de representar a su país en los Juegos Olímpicos, reconoció públicamente su error y dijo que necesitaba volver a encarrilarse. Y con la llegada del año 2022, el niño maravilla volvió a su mejor nivel. Mientras tanto, Nico Harrison empezó a reforzar el equipo. Según los reportes, los Mavericks traspasaron a Kristaps Porzingis a los Washington Wizards a cambio de Spencer Dinwiddie y Davis Bertans. El impacto fue inmediato. 2 días después del intercambio, Luka anotó 51 puntos contra los Clippers y en la noche siguiente registró 49 puntos contra los New Orleans Pelicans. Doncic completó su temporada 2021-2022 con 5 partidos de 15 asistencias frente a los 76ers, los Bucks, los Nuggets, los Spurs y los Blazers. 10 triples dobles y liderando a los Mavericks al cuarto puesto de la conferencia oeste. Sería por fin la temporada en la que Luka Doncic llevaría a sus Mavericks a la tierra prometida. El 23 de abril de 2022, después de perderse los 3 primeros partidos debido a una distensión en su pantorrilla, Luka Doncic finalmente estaba listo para regresar y ayudar a los Mavericks a consolidar una ventaja de 3-1 sobre su oponente, el Utah Jazz. Tras anotar un tiro en suspensión decisivo, Luka encestó un triple sobre el ex jugador defensivo del año, Rudy Gobert. Parecía un asunto cerrado. Sin embargo, una jugada increíble de Donovan Mitchell lo cambió todo. Quedaban solo 15 segundos. Si Dallas fallaba los tiros libres, todo se reduciría a esa última posición. Utah se quedó sin faltas. Luka intentó encontrar un compañero abierto. Halló a Dinwiddie debajo del aro, pero Utah sobrevivió y empató la serie. Quizás Luka Doncic nunca iba a superar la primera ronda. En el sexto partido, el entrenador de Utah,
Quinn Snyder realizó varios cambios en la defensa contra la sensación eslovena. Los Jazz empezaron a enviar marcajes dobles constantes, algo que sacaría del partido a la mayoría de los jugadores, pero no a Luka. A falta de 4,3 segundos, Utah tenía una última oportunidad para intentar salvar su temporada. Pero fallaron y los Mavericks ganaron el partido 98-96, llevándose la serie 4-2. Ahora que Doncic se había librado de su maldición de la primera ronda, la pregunta era, ¿podrían dar un paso más y llegar a las finales de la Conferencia Oeste? 10 de mayo de 2022. Los Dallas Mavericks, tras una vergonzosa derrota por 30 puntos ante los Phoenix Suns, estaban a un solo partido de quedar eliminados. Para colmo, los Suns, claros favoritos para volver a las finales de la NBA tras perder la anterior contra los Bucks, se aseguraban de que todos sus rivales lo supieran. Pero mientras Luka regresaba al vestuario con el marcador en contra, 2-3 en la serie, dijo algo que cambiaría todo. Alguien intenta ponerte a prueba y eso me motiva. En realidad me ayuda. Soy muy competitivo. Mi motivación era callarlos a todos, dijo Luka antes del encuentro. Y lo hizo. Doncic tuvo otra actuación increíble en la postemporada. 33 puntos y 8 asistencias en la victoria que forzó el séptimo juego. Todo se reduciría a eso, ganar o irse a casa. Era el momento en el que los verdaderos campeones encontraban una oportunidad, cuando parecía que ya no quedaba ninguna. El base esloveno salió decidido. No solo anotó los primeros 8 puntos de su equipo, sino que al llegar al descanso ya llevaba 27, la misma cantidad que todo el equipo de Phoenix en ese periodo. Doncic lo había logrado. Su heroica actuación de 35 puntos significó que los Mavericks avanzaran a las finales de la Conferencia Oeste. Sin embargo, una vez en la penúltima ronda, los Golden State Warriors, un equipo decidido a extender su dinastía por otra década, fueron simplemente imparables. Ni siquiera el promedio de 32 puntos, 9,2 rebotes y 6 asistencias de la superestrella de los Mavericks fue suficiente. Steph Curry y sus Warriors demolieron a Dallas en solo 5 partidos. Pero pese a la derrota, quedaba claro que los Mavericks se estaban moviendo en la dirección correcta. Contaban con su superestrella y con valiosos jugadores como Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie y Reggie Bullock, pero habían perdido a Jalen Brunson. Sin un verdadero base suplente ni una segunda opción que pudiera liderar la ofensiva, todo giraba ahora únicamente en torno a Luka Doncic. Eso condujo a actuaciones increíbles, como la del 27 de diciembre de 2022, donde Luka protagonizó una noche legendaria. Finalmente remató esa batalla épica con un triple doble de 60 puntos, una de las actuaciones más memorables en toda la historia de la NBA. Sin embargo, los Mavericks enfrentaban serios problemas. El equipo apenas superaba el 50% de victorias, y aunque la química entre Luka y sus compañeros mejoraba, algo en él resultaba molesto. El récord del equipo seguía cayendo, así que una vez más Nico Harrison tuvo que realizar una jugada maestra. Kyrie Irving fue traspasado a los Dallas Mavericks junto a Markieff Morris, a cambio de Dorian Smith, Spencer Dinwiddie, una selección de primera ronda del draft 2029 y 2 selecciones de segunda ronda. Pero tras perder buena parte de su plantilla para adquirir al mejor manejador de balón de todos los tiempos, Dallas no hizo más que empeorar. Su defensa se convirtió en una de las peores de toda la liga, y debido a que no querían perder su selección de lotería ante los New York Knicks, los Mavericks decidieron sentar a Luka y a Kyrie en un intento por no clasificar a los playoffs a propósito. Esa derrota los eliminó oficialmente de la contienda, algo que ya se veía venir. La decisión le costó a la franquicia una multa de $750,000. Sin embargo, la directiva no lo consideró un castigo, sino una inversión. Con la 10ª selección del draft 2023, Dallas eligió a Cason Wallace, de la Universidad de Kentucky. Luego traspasaron esa selección a Oklahoma City a cambio de la número 12, con la que obtuvieron al pívot superatlético Derek Lively II. Pero ni la incorporación de Kyrie Irving ni la llegada de un jugador alto solucionaron los problemas de Dallas. Esto quedó demostrado el 26 de enero de 2024 en un partido contra los Atlanta Hawks, donde no importó qué tipo de defensa propuso el nuevo entrenador Quinn Snyder, Luka seguía siendo imparable. Al llegar al descanso, Luka ya había anotado 41 puntos y al final del partido elevó su cuenta a 73, el juego de 70 puntos más eficiente en la historia de la NBA con un 91% de porcentaje real de tiro. Aún así, Dallas ganó apenas por 5 puntos, una estadística que dejaba claro lo dependientes que eran de su estrella.
Por eso Nico Harrison volvió a actuar. La adquisición de un alero interior versátil como P.J. Washington Jr. y de un pivot sólido como Daniel Gafford fue exactamente lo que Dallas necesitaba. Los movimientos realizados por la dirigencia permitieron a los Dallas Mavericks ganar 20 de sus últimos 29 partidos, además de mejorar su índice defensivo hasta convertirse en el mejor equipo de la liga durante los últimos 15 encuentros de la temporada regular. Pero no fue solo el éxito colectivo lo que destacó. Luka Doncic, sobre cuyos hombros recayó casi por completo la carga ofensiva del equipo durante todo el año, promedió 33,9 puntos por partido, cifra suficiente para ganar el título de máximo anotador de la NBA y ser elegido por quinta temporada consecutiva en el primer equipo All-NBA. Sin embargo, en los playoffs, Luka y su renovado equipo se enfrentaban a un viejo rival, Los Ángeles Clippers. Esta vez, Doncic se mostraba confiado. A lo largo de esa primera ronda, Luka arrasó contra ellos. Le daba ritmo al juego, controlaba los tiempos y los Clippers parecían completamente superados. Y como dice el dicho, la tercera fue la vencida para Luka. Sin embargo, lo que ocurrió el 7 de mayo de 2024 sorprendería a todos. Por primera vez en mucho tiempo, Doncic tenía dificultades. Su oponente, el joven y explosivo Oklahoma City Thunder. La estrella eslovena solo logró 19 puntos, con un pobre 6 de 19 tiros de campo y 5 pérdidas de balón. Aunque pudo culpar fácilmente a la lesión de rodilla con la que estaba lidiando, no lo hizo. Y en el segundo partido no importó que estuviera visiblemente adolorido. Hizo 29 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. Fueron justamente lo que Dallas necesitaba para empatar la serie. El liderazgo de Luka inspiró a sus compañeros y al final del tercer partido Dallas mantenía una ventaja de 2-1 sobre el primer clasificado del oeste, el Oklahoma City Thunder. La gran pregunta era, ¿podrían continuar su racha y ponerse a una sola victoria de las finales de conferencia o su próximo partido marcaría el principio del fin? En el cuarto encuentro, Luka volvió a tener dificultades para anotar debido al asfixiante enfoque defensivo del Oklahoma City. A falta de 10,1 segundos con Dallas 2 puntos abajo, Doncic tuvo la oportunidad de redimirse en la línea de tiros libres. Pero tanto él como P.J. Washington fallaron en momentos clave y el Thunder ganó el partido, empatando la serie 2-2. 2 días después, el 5 veces All-NBA parecía volver a sus raíces. Durante todo el quinto juego se mantuvo plenamente concentrado en jugar baloncesto. Ese cambio de mentalidad marcó la diferencia. Sus estadísticas, como de costumbre, fueron brillantes. Hizo 31 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, demoliendo absolutamente a Oklahoma City en el sexto juego y sellando su paso a la siguiente ronda. Luka registraría su tercer triple doble consecutivo. Y a pesar de una final muy indecisa en esta batalla, los Dallas Mavericks regresaron una vez más a las finales de la conferencia oeste. Pero podrían llegar aún más lejos y alcanzar la ronda final esta vez, ¿o acaso su rival, los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, serían demasiado para ellos? 24 de mayo de 2024. Los Mavericks están abajo por 2 puntos con 12.8 segundos restantes. Si Luka Doncic no da un paso al frente ahora mismo, su rival empatará la serie. Dallas se adelanta 2-0 y Luka anota el tiro ganador. Pero no fue solo en esta segunda batalla entre ambas franquicias donde el esloveno dominó. Los promedios de Doncic con 32,2 puntos, 10,7 rebotes, 6,7 asistencias y 2,3 robos permitirían que los Mavericks finalmente dieran un paso más y llegaran a las finales de la NBA. Sin embargo, su rival, los Boston Celtics, eran simplemente demasiado hábiles y bien engranados como para considerar siquiera la posibilidad de perder en esta ronda final. A Boston ni siquiera le importó que el increíble juego integral de Luka continuara, porque sus 29,2 puntos, 8,8 rebotes, 5,6 asistencias y 2,6 robos no fueron suficientes para llevar a su equipo a la gloria. A pesar de este fracaso desgarrador, una vez más Dallas había construido un equipo contendiente al campeonato. Quizás lo único que realmente necesitaban era otra temporada para consolidar aún más su química. Pero entonces Klay Thompson fue transferido a los Dallas Mavericks con un contrato de 3 años y $50 millones que incluía una opción de jugador. Al mismo tiempo que acababa de llegar a la final se le unía un tetracampeón. El cielo parecía ser el límite para los Mavericks de la temporada 2024-2025. ¿O no?
porque una vez más Luka Doncic llegaría al campo de entrenamiento con sobrepeso. Durante su temporada baja que dedicó a recuperarse de las innumerables lesiones sufridas durante las finales, Luka aumentó su peso hasta alcanzar los 117 kilos, un hecho inaceptable para la directiva de los Mavericks. Así pues, con el pretexto de una lesión de muñeca, Doncic estuvo de baja durante 11 días para ponerse en forma. Pero a su regreso, el 5 veces All-Star de la NBA sufrió trágicamente una lesión en la pantorrilla el día de Navidad. El nuevo cuerpo técnico de Dallas creía que su estrella podía recuperarse en 2 o 3 semanitas, mientras que el equipo personal de entrenamiento de Luka estimaba que necesitaría al menos 1 mes y medio antes de volver a las canchas. Tras mucho debate, se fijó una fecha de regreso para el 8 de febrero de 2025. Sin embargo, a medida que se acercaba ese día, Nico Harrison quería que Doncic viajara con el equipo en su primera gira para que pudiera intensificar su trabajo de rehabilitación. Pero la estrella de los Mavericks prefería permanecer en Dallas para tener acceso a sus propias instalaciones de entrenamiento equipadas con material crucial para su recuperación. Finalmente se llegó a un acuerdo. Luka entrenaría con el equipo de la G-League, los Texas Legends. Pero entonces, Anthony Davis se unió a los Dallas Mavericks en un traspaso que sacudió por completo a los vigentes campeones de la Conferencia Oeste y que al mismo tiempo le dio a LeBron James en Los Ángeles una superestrella de 25 años que había formado parte del primer equipo de la NBA durante 5 temporadas consecutivas. La noticia causó conmoción en todo el mundo del baloncesto, pero especialmente en Luka Doncic, quien recibió la llamada que confirmaba su traspaso a los Lakers completamente sorprendido. El esloveno se encontraba en estado de shock, incapaz de asimilar lo ocurrido. La noticia lo tomó por sorpresa y lo llenó de tristeza, pues no esperaba dejar Dallas, la franquicia en la que había construido toda su carrera profesional. Para él el traspaso fue un golpe emocional profundo, ya que había entregado todo por el equipo. Había jugado lesionado en numerosas ocasiones, se había mantenido fiel a la organización y nunca había exigido nada a cambio. Doncic sentía un vínculo especial con Dallas, fue el primer equipo que confió en él en el draft, cuando apenas tenía 18 años y no sabía qué esperar de la NBA ni del futuro. Consideraba que los Mavericks le habían dado la oportunidad de crecer y convertirse en la estrella que era, y por eso sentía un profundo agradecimiento hacia la franquicia y sus aficionados. Con lágrimas en los ojos, Luka expresó la emoción y la nostalgia que le provocaba cerrar esa etapa de su vida. Recordó lo mucho que había significado para él llegar joven a una ciudad desconocida y encontrar allí su hogar. Aseguró que tenía recuerdos maravillosos y que siempre llevaría consigo el cariño del equipo y de los fans. Aunque la tristeza era evidente, Doncic también mostró entusiasmo por el nuevo capítulo que se abría ante él, una nueva aventura con los Lakers, una de las franquicias más icónicas de la historia de la NBA. Al finalizar la temporada regular 2024-2025, la mega estrella eslovena jugó junto a sus nuevos compañeros, LeBron James, Austin Reeves y el resto del equipo angelino, guiando a los Lakers a una marca de 52 victorias y 30 derrotas. Su primer desafío en los playoffs, los Minnesota Timberwolves, el mismo equipo al que Doncic había destrozado brutalmente apenas un año antes. Pero esta vez Minnesota fue superior. Así, Los Ángeles Lakers quedarían eliminados trágicamente en la primera ronda de los playoffs de 2025 tras 5 partidos. Aunque desconocemos qué le depara el futuro a Luka Doncic, una cosa es segura: los Lakers harán todo lo posible por ayudar a su nueva superestrella a cumplir su sueño, ya sea renovando su contrato o incorporando nuevos talentos que se adapten a su estilo de juego. Es muy probable que Luka Doncic termine su carrera ganando al menos un campeonato con la franquicia más histórica de la NBA. ¿Cuál es tu momento favorito de Luka Doncic? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, y te invitamos a ver este otro video sobre, claro, la NBA.